Luego de esto, entonces, de determinar ese nivel de adaptación, empieza con los contenidos, el estudiante es autónomo de hacerlos a la hora que quiera, en el lugar que quiera, en forma autónoma e independiente. La idea es que como está con el profesor en el aula, si tiene alguna duda le vaya preguntando. Los profesores tenemos unas horas de atención, eso sería la hora ideal para eso. Luego viene un test final, y ahí está de pronto el valor diferencial con algunos trabajos previos que habíamos encontrado como Chabú, bueno, otros trabajos que habían hecho muy parecidos. Y es que una vez presenta el test final, el test puede aprobarse o no puede aprobarse. Si el estudiante aprueba el test, termina entonces el estudio de esa temática que eligió. Pero si no, el sistema readapta nuevos contenidos para que vuelva y empiece sobre esos contenidos. Eso implicará que en el banco de datos debe haber mucha variedad de contenidos sobre lo que está tomando el estudiante. Este es más o menos el sistema como lo organizamos. Nosotros utilizamos una metodología, hay muchas metodologías. Nosotros estuvimos leyendo acerca de la metodología que tiene que ver con análisis de roles, métodos formales, orientación de objetos, sistemas expertos, etcétera, etcétera. Pero nosotros nos fuimos solamente por este sistema, nos pareció que Ingenias es uno que integra a todos. Por eso nos fuimos por ahí, ustedes alcanzan a ver los dos agentes y el último agente que es el que va a redactar. Bueno, rápidamente queremos mostrarles la aplicación, porque una de las cosas sobre las cuales yo siempre me quejo es que muestran la investigación, hay mucha literatura, pero uno quisiera ver cómo lo hicieron, por si vamos a hacer algo, qué no hacer, o cómo decirle a ellos que queremos hacer algo parecido para crecer. Bueno, voy a ser muy concreto con esto ya para concluir. Esta es la aplicación que se diseñó para la razón. Voy a entrar directamente a la parte de adaptación. Los demás módulos, pues bueno, no son tan relevantes para este fin. Este es un rol de administrador en el cual se va a correr una plataforma de agentes. La plataforma que se escogió fue Hive. Las demás opciones que tiene el administrador son de gestión de usuarios, de creación de contenidos y demás opciones. Y voy a pasar a la parte del estudiante, que es la más importante, para mostrar cómo se puede adaptación rápidamente. Bien. Además de los módulos de comunicación, donde tiene un chat, Wikiforo y todas las opciones y donde puede ver sus contenidos, está el módulo, que es el más importante, y es el módulo de adaptación, en el cual el estudiante, una vez entra, va a tener un listado de los temas que están sobre el ambiente. En este caso, para el ejemplo, tenemos uno que es el tema de herencia. Vamos a seleccionar y vamos a cargar este tema. Inmediatamente este estudiante selecciona ver ese tema, se le va a presentar el test de estilo aprendizaje, que es el test propuesto por Catherine Hester. Este test se compone de 32 preguntas que se responden con 3 posibles opciones, que son frecuentemente, a veces o rara vez. Las preguntas hacen énfasis sobre actitudes que tiene el estudiante a la hora de estudiar algún contenido. Entonces, que si se distrae mucho, si prefiere cierto tipo de cosas al momento de estudiar, y las opciones de respuesta son estas. Entonces, voy a responderlo rápidamente al azar. En este momento es donde empiezan a actuar los agentes. Esa primera información de ese primer test se envía a un agente, que es el agente identificador de estilo. Posteriormente nos muestra un test que ya es corto, solo son 5 preguntas de selección múltiple con única respuesta, que es propuesto por el docente, y las preguntas son con respecto al tema que ya seleccionado. Se responde y él nos va a mostrar, después de ese proceso, ahí ya han actuado los dos agentes. El primero del primer test, el agente identificador de estilo, y el segundo, el agente identificador de nivel. Basado en esos dos parámetros, se ha terminado un proceso de adaptación y podemos ver los resultados. Ok, los resultados nos arrojan que este estudiante, con esas respuestas que se dieron en el test, obtuvo un estilo de aprendizaje visual verbal, que ya el profesor lo había explicado previamente. El nivel de conocimiento fue bajo y el tema que está viendo es herencia. Y le muestra un listado de contenidos
que ya previamente el docente ha cargado teniendo en cuenta las indicaciones que da el autor, en este caso Katherine Hester, sobre los contenidos que deben ser de acuerdo para cada estilo. Entonces aquí se pueden ver y autónomamente el estudiante los puede descargar, vamos a ver, y estudiarlos fuera del ambiente. Esa es la primera parte de la adaptación. Él empieza a estudiar, ya tiene unos contenidos que van enfocados hacia el estilo que se determinó. Una vez él termina de hacer el estudio autónomamente y fuera del ambiente, puede hacer una evaluación final, que también es una evaluación de 5 preguntas igual a la que se hizo para hacer la adaptación, pero las preguntas son diferentes y van más adelante con el objetivo de determinar qué tanto aprendió. Entonces él las puede responder y después de que lo responde, el sistema va a decir si lo aprobó, y si no lo ha aprobado, él va a hacer una readaptación. En este caso, pues lo respondió al azar. Dice que él lo reprobó con una calificación de 0. Entonces, si miramos nuevamente en contenidos, probablemente él haya cambiado de nivel. No sé, igual tuvo un nivel bajo, lo mantuvo un nivel bajo. Dado un caso que hubiera dado un nivel alto y hubiera reprobado la prueba, probablemente lo haya acomodado según los resultados que haya tenido en un nivel medio y le vuelve a cambiar los contenidos para que los estudie. Ese básicamente muy resumido es el funcionamiento del sistema de adaptación de contenidos para este ambiente. Los demás son opciones didácticas de estar donde puede ver otras cosas y enlaces de consulta. No sé si ustedes tengan preguntas. Las conclusiones, ¿cuáles son? A ver, dos conclusiones importantísimas. Hacer trabajos como este son un gana-gana. ¿Gana-gana para quién? Gana el profesor, porque el profesor puede crear metodologías distintas pensadas en el estudiante, que es un estudiante de la era digital, es un nativo digital, y que por supuesto esto le va a llamar más la atención. Y gana el estudiante en la medida que puede adoptar unas nuevas metodologías propuestas por el profesor, y eso le va a potenciar más la asignatura. ¿Qué otra conclusión podríamos sacar? Pues que si nosotros pudiésemos llegar a ampliar mucho más este sistema, nos pensar en trabajos futuros como, bueno, primero que todo probar esto, a ver si esto sirve, es decir, esto no se va a quedar ahí, sino queremos hacer una siguiente investigación donde vamos a lanzar una hipótesis, y ahí sí vamos a probar si esa hipótesis, que básicamente va a decir si el estudiante aprende más con el acompañamiento de estos sistemas o no, y queremos probar, porque siempre los ingenieros terminamos haciendo algo, pero nunca nos dedicamos a ver, mira, a ver, ¿esto funcionó o no funcionó? Y si nos funciona, que es lo que esperamos, pues queremos escalarlo. Y ustedes nos han dado buenas ideas los que han expuesto anteriormente. Por ejemplo, que pudiéramos tener un indexador de objetos virtuales dentro del ambiente para que el docente pueda encontrar rápidamente objetos y pegarlos ahí. O que pudiésemos tener los videos con metadatos para traer los videos ya con metadatos de las temáticas que nosotros tengamos, y en ese orden de ideas el docente no se ponga a recorrer mucho la red, sino que sea mucho más rápido el adaptar los contenidos que él va a tomar ahí. No sé si ustedes tengan alguna pregunta. Hay dos preguntas, únicamente dos preguntas por tiempo, ingeniero micrófono. Dos preguntitas. Primero la dama, profesor, la dama primero. Rindamos tributo a la belleza. Buenos días. Bueno, la programación orientada a objetos es un tema bastante complejo en cuestiones de programación, dependiendo del contexto en donde se maneje y si los ejercicios que se realizan pues son bastante sencillos o tienen un grado de complejidad. Entonces, de acuerdo a la propuesta que ustedes tienen, tengo dos preguntas. La primera, ¿ya han realizado pruebas de acuerdo con estudiantes de acuerdo al estilo de aprendizaje que ustedes escogieron, teniendo en cuenta el test de Katherine Hester? Esa es la primera pregunta. Y la segunda es, ¿cómo saben ustedes, cuál es el argumento que utilizan en el ejemplo que colocaron de herencia? Porque después de haber reprobado 2 veces ese mismo estudiante, lo puede calificar en un grado medio si todavía, digámoslo así, no ha alcanzado la competencia y todavía tiene un nivel bajo? Empezamos por la segunda, no hablamos de medio.
proceso de readaptación que se hace simplemente tiene en cuenta las respuestas del test de conocimiento. Es decir, el estilo de aprendizaje nunca se le va a cambiar al estudiante, salvo cuando pasa un tema diferente. Dentro del mismo tema, en este ejemplo que puse, respondí al azar y me dio un nivel bajo. Al él aprobar el test, lo único que le va a decir es que te aprobó, puede pasar un tema siguiente que se escoger. En caso contrario, el que lo reprueba, como pasó en el ejemplo que hicimos, si él está en un nivel medio, él va a reajustar y siempre lo va a hacer hacia abajo. Si lo reprueba, siempre lo va a hacer hacia abajo. Si está en alto, lo puede pasar a medio o bajo, dependiendo la puntuación. Si está en medio, lo va a pasar abajo. Si está abajo, ya no hay nada más, lo va a mantener ahí, en ese mismo nivel, y le va a hacer repetir esos contenidos que él ya tenía previamente adaptados a su estilo. La primera pregunta es precisamente pensando en esa pregunta que haces inicialmente. Esto hay que probarlo porque las pruebas que hicimos fueron pruebas de software, nada más lo que hace el ciclo finalmente. Pero probarlo implica gastarnos otro año y eso lo vamos a hacer, porque eso implica probarlo con un grupo control, un grupo de experimentación que nos permita mirar si efectivamente sirve o no sirve y ajustarlo con los profesores que nos acompañen en esa investigación para poder clasificar muy bien los temas, porque yo tengo una mirada como profesor, pero hay otros profesores que tienen otra mirada para clasificar esas temáticas según Catherine Tester. ¿Sí? Sí. ¿La pregunta? No, como ni auditivo ni visual. Buenos días, recuerdo mi nombre es Jorge Ortiz. Tenía una pregunta similar a la de nuestra compañera. ¿Cuántas veces tiene derecho a reprobar? Era prácticamente la pregunta. Puede reprobar todas las veces que quiera, como se dijo antes, esto simplemente es un apoyo que va paralelo a las clases que da el docente. La idea no es que el estudiante sienta lo mismo que en el salón, que pase, no pase, que tenga esa presencia, sino él puede estudiar autónomamente y el test solamente le va a indicar, bueno, aprendí algo o me falta fortalecer ciertas cosas, pero no se relaciona tanto con lo puedo repetir, es la última vez que lo puedo hacer. Es algo totalmente abierto, esa es la filosofía que quisimos tomar con todo. Los contenidos son totalmente abiertos, se pueden cargar tantos como se quieran. Es abierto en todo sentido, la parte de los sentidos de aprendizaje y la parte de los contenidos que se manejan. Ok. La otra que era el comentario con respecto al cumplimiento de la ley, que si se había hecho o no. Digamos que sí se está haciendo, pero no en un 100%. ¿Por qué lo digo? El día de ayer comentaba que tenía la oportunidad de dictarle clases por parte de una ONG a gente desplazada. He tenido la oportunidad también de dictar clases de educación media básica y técnicas y tecnologías virtuales. Pero la ley es la ley y no se cumple. Hay, entre esa ley y los encargados de la academia, hay una ruptura muy grande porque hay más intereses por parte de esas academias que en cumplir la ley, los recursos, las de entrada, que se cumpla lo que tenga el cronograma de la institución o la academia. Entonces eso hace parte, que quería complementar eso, que la verdad no se está cumpliendo y eso es una gran falange que se ve. Miremos ahí el afiche que tenías antes y lo que mostraron nuestros compañeros del Valle ayer con aquello de nuestra famosa ley 30. Entonces podemos arrancar con la flexibilidad de la ley que nos mató a más de una generación de lo que se está viendo hoy en día, que en cierta ocasión escuché yo en Ibagué una generación muerta. La flexibilidad, dio tanta flexibilidad que los muchachos hoy es, no, ya tenemos con un clip y lo tenemos todo. Ese era un comentario que quería hacer. Muchísimas gracias. Y no olvidemos ese mensaje grande: se llora, lo siento, pero lo recibimos de esos niños en la escuela, porque no tendrán después con qué pagar la universidad. La Universidad Digital se ha hecho presente con calidad y por ese aviso vale la pena otro aplauso.